la radio también. Bueno, le entrego a mi esposo. Doy gracias al Señor, hermanos. Bueno, comenzando la semana con esta ocupación, que más que una ocupación es un gusto poder venir y dar la palabra de Dios a los hermanos, a las hermanas. Bueno, vamos a hacer una oración. Saludo a todos los hermanos, a todos, no a los que nos conocen y a aquellos que no nos conocen, a los amigos. Que el Señor bendiga a los pastores de todas las congregaciones. Acá en Isidro Casanova les mandamos un abrazo y bueno, comunión con todos, por supuesto, y los invitamos a todos los pastores que nos visiten en la iglesia. Las puertas están abiertas, hermanos amados, para cuando ustedes quieran venir a visitarnos, a los ministros del Señor. Vamos a hacer una oración y vamos a comenzar, amor. Señor, estamos delante de ti, en presencia de ti, por medio de tu Hijo Jesucristo, nuestro amado Señor y Salvador, Señor. Cabeza del cuerpo que es la iglesia. Gracias, Señor. Señor, hemos venido porque tú nos has enviado, Señor. Gracias, Señor. Para poder dar esta palabra de tu gracia, Señor, a todos los hermanos y hermanas. Bendícelos a todos abundantemente, Señor. Señor, en la vida material, que ellos puedan, Señor, tener en abundancia para tener que compartir con aquellos que tienen necesidad. Amén. Y para sus propias necesidades. Señor. Gracias, Señor. A los que están enfermos en esta mañana, Señor, tú puedas estar sanándole por medio de tu palabra, Señor. Amén. Y por medio de tu Espíritu. Gracias. Oh, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer ahí en Romanos 8. Esta es una meditación que estamos viendo en la iglesia y bueno, y acá en la radio la queremos compartir. Alabado, en el capítulo 8:1, amor, y 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lógicamente que este capítulo 8, nosotros entramos aquí después de haber visto el capítulo 1 y todos los siguientes hasta el capítulo 8, y toda la enseñanza que nosotros tenemos en los capítulos anteriores, si bien nos benefician y nos ayudan porque de alguna manera nos hacen ver a nosotros lo que nosotros ahora somos, ¿no? Y nos hace ver lo que impedía, y nos hace ver los capítulos anteriores que lo que impedía fue quitado del medio por medio de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Si bien los capítulos anteriores nos hacen saber los beneficios que nosotros tenemos por haber creído y por haber sido señalados como hijos de Dios, sin el capítulo 8 nosotros no lo podríamos llevar a la vida práctica. No, el capítulo 8 es como cuando Israel entraba en la tierra de Canaán, ¿no? Que ellos ponían sus pies en su herencia, ¿no? Para poder manifestar en esa herencia que ellos eran los hijos de Dios y que Dios le había dado toda la tierra a ellos. Bueno, sin el capítulo 8 no se puede ir a la vida práctica. Nosotros vamos a la vida práctica cuando llegamos al capítulo 8 del libro de Romanos. Eso es muy importante. Usted puede tener el conocimiento del capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Puede tener todo el conocimiento, toda la enseñanza, conocer que ahora ya no está en las manos del pecado, que ahora está en Cristo y que Dios mora en usted, pero aún así, si no conoce el capítulo 8, usted no lo podrá llevar a la vida práctica, lo que usted es ahora, ¿no? Entonces, lo que trata el capítulo 8 es que nos hace ver a nosotros cómo llevamos a la vida práctica el conocimiento que hemos recibido. Eso es lo que hace ver. El capítulo 8 comienza, pues ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Bueno, acá vamos a prestar atención
o vamos a subrayar espíritu, la palabra espíritu. Si usted mira su Biblia, abre usted su Biblia en el libro de Romanos, en el capítulo 8, si es la versión 1960, ¿no? Usted va a encontrar que ahí espíritu está con mayúscula. Yo tengo esta versión, mi Biblia, es una versión de 1909, pero viene desde allá de la antigua versión Consigliere de Reina de 1569. Fue revisada por Cipriano de Valera en 1602 y otras revisaciones subieron en el 1862. Bueno, después la última revisión fue en 1909 y acá en mi Biblia antigua versión Consigliere de Reina, la palabra espíritu está en minúscula. En cambio, en la versión que usted tiene, que es la versión, yo tengo la Thompson, por ejemplo, ¿no? Y la Thompson también lo marca con mayúscula, a espíritu ahí. Estoy mirando, ¿vio? Esta es la versión Reina Valera, revisación 1960. ¿No? La que usted tiene también es Reina Valera 1960. Y hay versiones mucho más modernas, ¿no? Que esta. Ajá. Y hay muchas versiones mucho más modernas y que yo no las conozco, las versiones modernas. Yo siempre me manejo con la Thompson o con la antigua versión. Entonces, cuando nosotros vamos a la antigua versión, cuando dice los que no andan conforme a la carne, más conforme al espíritu, en mi antigua versión está con minúscula. Entonces, es importante entender que cuando espíritu está con mayúscula, se refiere al Espíritu Santo, ¿no? O al Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando está con minúscula, espíritu se refiere a la palabra de Dios, ¿no? Porque mi palabra son espíritu y vida. Entonces la palabra espíritu ahí están con minúscula. También podemos leer ahí en Romanos 12, versículo 3, creo que es más. Dos. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces nosotros tenemos que comprobar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta por medio, ¿no?, de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo viene la renovación en nuestro entendimiento? Por medio de la palabra. La palabra nos renueva la mente, ¿no? Nos pone una mente completamente nueva, ¿no? Completamente nueva. No es que renueva la mente vieja que nosotros teníamos antes, sino que la palabra renueva una mente completamente nueva. Esa es la palabra. Y la palabra aquí está escrita en espíritu. En su Biblia está en mayúscula, como que es el Espíritu Santo, es el que renueva, dando a entender que es el Espíritu Santo el que renueva su entendimiento, ¿no? Como leíamos ahí, por la renovación de vuestro entendimiento. Si bien el Espíritu Santo tiene intervención en la renovación de nuestro entendimiento, pero lo que usa es la palabra de Dios. Y eso es muy importante que nosotros entendamos que nuestra mente tiene que ser renovada, porque nosotros hemos ahora recibido una nueva vida y esa nueva vida recibe una nueva mente, ¿no? Y sin esa nueva mente nosotros no podemos conocer la voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces nosotros tenemos que conocer la voluntad de Dios agradable y perfecta para que podamos abundar en la gracia o podamos manifestar la vida de Dios que nos fue dada. Bueno, entonces, la palabra de Dios está en minúscula, conforme al Espíritu. Es decir, que los que andan conforme a la palabra, ¿no?, ellos no andan conforme a la carne. Y por lo tanto, aquellos que andan conforme a la palabra,
no andan conforme a la carne y no hay condenación para ellos. ¿Se entiende, verdad? Es decir, que si nosotros vivimos la vida conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios, y que esa palabra es trasladada a nuestro corazón, a nuestro entendimiento por el Espíritu Santo, entonces si nosotros vivimos conforme a la palabra, no hay condenación, dice la palabra del Señor. Pero, y en el versículo perdón hermano, ¿no? El versículo 9 del mismo capítulo 8. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Que nosotros no vivimos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Acá Espíritu está con mayúscula, ¿no? Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, tal no es de Él, dice. Entonces nosotros vemos que para poder vivir conforme al Espíritu, ¿no? Para ser guiado por medio del Espíritu Santo, nosotros lo tenemos que hacer por medio de la palabra. En el versículo 4 más. Y ya le dejo a mi esposa un poco. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Claro, y acá aclara, porque acá Espíritu está con minúscula de nuevo. Entonces, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, más conforme al Espíritu. ¿Qué significa andar conforme al Espíritu? Significa andar conforme a la palabra. La palabra nos enseña, nos adoctrina a nosotros, para que nosotros, por medio de esa enseñanza y esa doctrina, manifestemos la vida que hemos recibido, que es la vida de Dios, la vida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús, los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y nosotros vivimos conforme al Espíritu, mas no conforme a la carne. Es decir, vivimos conforme al Espíritu, llevando a la vida práctica la palabra que se nos es enseñada en la congregación, en la iglesia. La palabra que a nosotros nos enseña el pastor, nosotros lo tenemos que llevar a la vida práctica. Eso es andar en el Espíritu. Le voy a dar un poquito a mi esposa, hermano. Amén, hermanos. Qué hermoso. Yo me gozaba cuando escuchaba esta palabra porque, digo, poder entender lo que es andar en el Espíritu, ¿no? Porque muchas veces pensamos que andar en el Espíritu es meterse en un ambiente así de música espiritual y bueno, todo eso, ¿no? Y eso está muy bueno porque a mí me encanta escuchar alabanza mientras hago mi trabajo. Todo el tiempo estoy escuchando alabanza, predicaciones, canto, estoy orando al Señor en mi espíritu y bueno, eso también es parte de lo que es andar en el Espíritu, ¿no? Pero andar en el Espíritu, como dice aquí la palabra de Dios, y yo conversábamos con mi esposo y le decía qué hermoso porque tiene concordancia todo lo que dice el capítulo 8, ¿no? Tiene concordancia con toda la palabra de Dios, porque nosotros vemos ahí, como justamente mi esposo leía recién en Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, y transformados por medio de la renovación del entendimiento. ¿Cómo podemos andar en el Espíritu? Es andar en la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que regir nuestra vida. Nuestro pensamiento, cada pensamiento que nosotros tenemos tiene que estar regido por la palabra de Dios. Lo que nosotros sentimos, ¿qué dice la palabra de Dios? Recién me acordaba cuando Apolos estaba en Filipos, en Éfeso, creo que estaba, en Antioquía. En Éfeso, dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, dice, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Fíjese, este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino del Señor.
¿Qué estaban haciendo Priscila y Aquila? Le estaban perfeccionando para que la mente de Apolo fuera renovada, para que su predicación fuera conforme a la voluntad de Dios. Sabemos que Priscila y Aquila habían sido enseñados por Pablo, y ellos escucharon cuando Apolos predicaba. Fíjese que era un ferviente y había sido instruido en el camino del Señor, pero él necesitó que su mente fuera renovada. Eso en cuanto al camino del Señor, y así tiene que ser nuestro andar también. Nuestro andar tiene que ser conforme a la palabra del Señor. Si nosotros no conocemos la palabra del Señor, ¿cómo vamos a andar en su palabra? Fíjese que para andar en el Espíritu tenemos que conocer la palabra del Señor. Por eso es tan importante aceptar lo que la palabra de Dios dice en el capítulo 4:11 del libro de Romanos, donde dice que Él, Dios mismo, constituyó en la iglesia los 5 ministerios. Efesios capítulo 4:11, donde dice que Dios constituyó en la iglesia los 5 ministerios. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio. Para la edificación del cuerpo de Cristo, dice. ¿Cómo podemos edificar el cuerpo de Cristo si no escuchamos a aquellos a los cuales Dios ha enviado para que ellos nos hagan conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo se conoce la voluntad de Dios? ¿Por medio de un ángel que baja del cielo y nos hace saber? No, por medio de la palabra, pero por medio de la palabra de Dios verdadera, la que es para este tiempo. Dios constituyó a un predicador, a un maestro y apóstol para la iglesia gentil en este tiempo. Y ahí están las enseñanzas, las 14 epístolas del apóstol Pablo para la iglesia. ¿Cómo va a andar la iglesia en el Espíritu si desconoce lo que la palabra de Dios dice? Andar en el Espíritu, andar en la palabra conforme a lo que Dios dice que nosotros debemos de andar. Es muy importante poder comprender esto, y la verdad que yo me maravillaba cuando escuchaba esta enseñanza del capítulo 8 del libro de Romanos, ¿no? Porque siempre pensé que porque leemos acá que dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y uno puede pensar que andar conforme al Espíritu es lo que decía anteriormente, ¿no? Tratar de uno meterse en un ambiente espiritual, ¿no? Pero acá andar conforme a la palabra, sino los que andan conforme a la palabra, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué fue lo que a nosotros nos hizo libre de la ley del pecado y de la muerte? El conocimiento de lo que nuestro Señor Jesucristo obró para nosotros en la cruz del Calvario. ¿Cómo supimos eso? Por medio de su palabra. Por medio de su palabra sabemos que Él llevó a la muerte nuestra naturaleza de pecado. Sabemos que Él condenó al pecado en la carne. ¿En qué carne? En la de Él mismo, de nuestro Señor Jesucristo. Y lo crucificó, lo mató y lo sepultó y nunca más salió a la luz. Ahora lo que se levantó es una nueva creación. Cuando nosotros conocemos esta palabra y la declaramos y permitimos que el Espíritu Santo lo haga una realidad en nosotros, ahí andamos en el Espíritu. Andamos conforme a la palabra. ¿Por qué? Porque un muerto ya no puede pecar. Y nosotros sabemos que nuestra naturaleza, la que nosotros habíamos heredado de nuestro padre Adán, fue crucificada, muerta y sepultada. Y nunca más se levantó. Entonces ahora nosotros, ¿qué somos? Una nueva creación. ¿Cómo sabemos esto? Por la palabra. Cuando entendemos esto y lo aceptamos en nuestra vida, lo que Jesucristo obró en la cruz del Calvario se hace una realidad en nosotros. Y cuando aceptamos esto, andamos conforme al Espíritu. Ahora, el nuevo hombre puede presentar sus miembros para servir al pecado, no, porque la palabra de Dios dice: consideraos vivos de entre los muertos, habiendo aceptado la muerte. Presentad, dice, vuestros miembros ahora, vosotros mismos, dice, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Vio? ¿Cómo sabemos esto? Por la palabra. Cuando nosotros obedecemos a la palabra, cuando creemos lo que la palabra de Dios dice y la declaramos en nuestra vida, andamos conforme al Espíritu. Qué maravilloso, hermanos. Amén. Yo pensaba vivir en el Espíritu, vivir
o andar en el Espíritu, como dice exactamente aquí, muchas veces nosotros lo relacionábamos, bueno, con la vida de oración solamente, ¿no? O con la vida de ayuno y oración solamente. Lo relacionábamos con eso. Pero el resto de la palabra, no se llevaba a ver en la vida práctica de los creyentes. Se podía ver que ayunaban y oraban, pero el resto de la palabra, no, como por ejemplo nos habla ahí en Gálatas, vamos a verlo ahí, amor, que ahí teníamos que manifestar nosotros, o la palabra nos lleva a nosotros a manifestar el fruto del Espíritu, ¿no? Más en el versículo 22, 5:22 de Gálatas. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No seamos codiciosos. Andemos también en el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. Amén. Ahí el 26 termina, ¿verdad? Sí. No, termina el 26. Entonces nosotros vemos que los hermanos relacionan andar en el Espíritu con la vida de oración y con la vida de ayuno. Pero lo otro no se lleva a la vida práctica. Nosotros andamos en el Espíritu cuando llevamos a la vida práctica la enseñanza de la palabra. O los hermanos no son enseñados que ellos son una nueva creación, que son el hombre nuevo, y que el hombre nuevo manifiesta el Espíritu. El fruto del Espíritu tiene que ser manifestado. Entonces, nosotros vemos que el fruto del Espíritu es amor, es gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad y fe. Entonces, nosotros muchas veces vemos que los que ayunan y oran no manifiestan el fruto del Espíritu. Ayunan y oran, sí, pero después el carácter que ellos manifiestan no es del Espíritu, sino que es el carácter del hombre viejo, de la vida vieja, ¿no? Y entonces ellos dicen que están en la fe. Entonces nosotros vemos una contradicción. Si nosotros decimos que estamos en la fe, te estamos diciendo que estamos en la palabra, porque la palabra es la palabra de fe. Ahí en Romanos 10, 8 o después más, 11 creo que es. Esta es la palabra de fe que nosotros predicamos. No, sí, tenés razón. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Ay, no, mamá. Esta es la palabra de fe que anunciamos, que declaramos. Porque la fe es creer, declarar y manifestar. En la vida práctica manifestamos lo que hemos declarado y lo que hemos creído. ¿Qué hemos creído? La palabra de fe. Ahí en Romanos 3:27 podíamos leer también, amor. Alabado sea el Señor. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Quiere decir que la fe es un poder, ¿no? Cuando nosotros declaramos la fe nos da un poder a nosotros para poder llevar a la vida práctica lo que nosotros hemos creído. ¿Qué hemos creído? La palabra que nos enseñó el pastor en la iglesia. Entonces nosotros creemos la palabra porque está escrita en la Biblia, porque el Espíritu Santo nos da testimonio, y entonces la llevamos a la vida práctica. Cuando nosotros llevamos la palabra a la vida práctica, entonces se manifiesta lo que dice Gálatas capítulo 5, ¿no? El fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu, ¿qué manifiesta el fruto del Espíritu? Amor, manifiesta gozo,
paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe. Ahora aquellos que ayunan y oran son los que más mal carácter tienen. Tienen muy mal carácter, son hombres y mujeres que oran y ayunan mucho, pero el carácter que tiene es un carácter no de la nueva creación, no del fruto del Espíritu, sino es un carácter del hombre natural y encima del hombre caído. Y ahí es donde no se puede ver lo que produce el Evangelio. El Evangelio produce una nueva creación, un nuevo hombre, ¿no? Que está hecho conforme a la medida que Dios tiene, a la imagen de Dios, ese nuevo hombre. Y ahora Dios manifiesta o manifestó por medio de su Hijo Jesucristo, porque Jesucristo fue el primer nuevo hombre que vino acá a la tierra. Él manifestó amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Vio? No hay ley ahí. Entonces, si nosotros, los que somos de la fe, usted es de la fe porque usted creyó en Jesucristo, ¿no? Usted es de la fe, aunque no se congregue con nosotros, usted es de la fe igual. Entonces usted cree la palabra, ¿verdad? Cree la palabra, pero lo que le falta a usted es llevar la palabra a la vida práctica. ¿Cómo hace usted eso? Por medio del Espíritu Santo, ¿no? Que ahí habla en Romanos, en el capítulo 8, que nos dice, por medio del Espíritu de vida en Cristo Jesús, por medio de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, nosotros llevamos a la vida práctica lo que hemos creído. No es andar en el Espíritu solamente orar y ayunar, sino es manifestar toda la enseñanza que hemos recibido. La tenemos que ir manifestando. En la medida que vamos entendiendo, en la medida que Dios nos va revelando la verdad, la palabra, nosotros la tenemos que ir manifestando en la vida práctica. Mi esposa siempre dice que cuando se cierra la puerta de nuestras casas, nosotros tenemos que manifestar la vida del nuevo hombre, porque muchas veces se cierra la puerta de nuestras casas y ya no se manifiesta lo que se manifestó en la iglesia, ya no se manifiesta lo que se manifestó en una campaña, ya no se manifiesta lo que se manifestó en un recital, ya lo que se manifiesta es todo relacionado a la vida antigua, a la vida vieja, y eso no debe ser así. Nosotros, ¿no?, los cristianos que vivimos conforme a la fe, nosotros tenemos que llevar a la vida práctica la palabra de Dios. Y eso es por medio del Espíritu, por medio de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que me ha liberado, porque Él me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces aquí volvamos al versículo 4 de Romanos, porque léelo, Romanos 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Claro, cuando dice Espíritu, ahí no se refiere al ayuno y la oración solamente, sino que se refiere a toda la enseñanza de la palabra. Ahora usted mírese a sí mismo, y yo me miro a mí mismo. ¿Cuánto de lo que se nos enseñó de la palabra es lo que yo estoy manifestando? Es lo que se puede ver o se puede manifestar en mí. Entonces, yo tengo que ver que toda la enseñanza que yo he recibido y toda la enseñanza que yo he creído y toda la enseñanza que yo declaro, eso se tiene que llevar a la vida práctica por medio del Espíritu Santo. Por eso nosotros somos seres dependientes del Espíritu Santo, ¿no?, que es el Espíritu de Cristo, ¿no? Es el Espíritu de Cristo, es el Espíritu Santo que se nos fue enviado a nosotros. Entonces, si nosotros decimos que andamos en el Espíritu, nosotros tenemos que ver que toda la palabra que el pastor nos enseña en la iglesia, yo lo tengo que llevar a la vida práctica, sin cuestionar, sin razonar. Todo se ve en el resultado. Después dice, los que viven conforme a la carne y amor, el 5 y el 6. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Veo acá también la palabra Espíritu está con minúscula en mi versión antigua.
porque los que viven conforme a la carne, de las cosas de la carne, ellos se ocupan. Mas los que conforme al Espíritu, los que viven conforme al Espíritu, entonces nos ocupamos de la palabra, porque acá el Espíritu está con minúscula. Se ocupan conforme al Espíritu, conforme a la palabra. La palabra nos enseña a nosotros cómo debemos de ser, cómo debemos de pensar, cómo debemos de comportarnos. La palabra nos enseña cómo tratar a nuestra esposa. La palabra le enseña a la esposa cómo debe ser con su marido. La palabra enseña a los hijos cómo ser con los padres. Y bueno, y si andar en el Espíritu es llevar a la vida práctica esa palabra que se nos fue enseñada por medio del Espíritu. El Espíritu siempre nos lleva a la palabra. Siempre, siempre nos lleva a la palabra, porque la palabra es la palabra de Dios. No es la palabra de una denominación ni la palabra de un hombre. Es la palabra de Dios la que nos habla el Espíritu Santo a nosotros. Porque solamente la palabra de Dios tiene poder, ¿no? Tiene poder para que nosotros podamos manifestar el fruto del Espíritu que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Ahora el 7 más, porque la intención... Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Vio? ¿Y el 9? El 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces vosotros no estáis en la carne está en nosotros, pero nosotros no estamos en la carne, nosotros estamos en el Espíritu. Cuando decimos que estamos en el Espíritu, estamos en la palabra también, estamos en la palabra, y la palabra está en nosotros, es decir que nosotros vivimos conforme a la palabra, pero hay tanta gente dentro de las congregaciones que no vive conforme a la palabra. Usted escucha el hablar de las personas, de los que se dicen cristianos, y usted ve la conducta de aquellos que se dicen cristianos, y la verdad que está lejos de lo que dice la palabra de Dios, de lo que debe de manifestar y cómo tienen que ser cada cristiano. En la iglesia hay mucha gente que por desconocimiento, muchos hermanos que por desconocimiento, por falta de la enseñanza correcta de la palabra, ¿no? Ellos no pueden andar en el Espíritu, sino que viven conforme a la carne, ¿no? Mas vosotros no estáis en la carne. Primeramente la palabra nos dice que nosotros no estamos en la carne, pero la carne está en nosotros. Pero nosotros ¿dónde estamos? En el Espíritu. Entonces yo tengo que creer eso, tengo que creer que yo no estoy en la carne, que ahora yo estoy en el Espíritu, estoy en la palabra, estoy en la enseñanza que se me impartió por medio del Espíritu Santo, a través de la Biblia se me impartió una enseñanza, y ahora ¿qué hago yo con esa enseñanza? La llevo a la vida práctica, la llevo a mi hogar, la llevo al trato con mis semejantes, la llevo al trato con mi esposa, la llevo al trato con mis hijos, la llevo al trato con los hermanos de la iglesia. No dice que la palabra no nos enseña que debemos de amarnos los unos a los otros, ¿no? Y que tenemos que soportarnos los unos a los otros, pero resulta que ahora, en vez de que la palabra se cumpla en mí, entonces yo manifiesto el rencor y manifiesto la amargura, pensamientos malos contra mis hermanos. Y entonces, no se está cumpliendo la palabra en mí. Entonces, ¿por qué no se cumple? Porque no ando conforme al Espíritu, sino que ando conforme a la carne. Alabado sea el Señor. Espero que usted esté entendiendo. Le voy a dar un poquito más a mi esposa. Sí, nosotros decimos, ¿no? Hablamos sobre el ayuno y la oración, y por ahí se interpreta que nosotros estamos en contra del ayuno y la oración. Y la verdad que no estamos en contra del ayuno y la oración, sino que queremos, lo que queremos es despertar el espíritu, como hablábamos la otra vez, ¿no? De aquellos hermanos verdaderos, de los sinceros que quieren agradar a Dios, que quieren hacer la voluntad de Dios. Y no estamos en contra del ayuno y la oración, por el contrario. Y la palabra lo dice, la palabra nos habla del ayuno y la oración. Sí, amén. Pero lo que queremos es que sea completo.
sea completo, porque es como decía mi esposo, usted puede estar, fíjese, y yo pensaba, digo, ¿por qué se habrá manifestado así de esta manera? Pensaba en el Señor. Fíjese que el Señor Jesús, cuando Él estuvo en la tierra después de ser bautizado, dice que Él ayunó 40 días. Fíjese, Él estuvo 40 días en ayuno, el Señor. Habrá estado en comunión con el Padre, no sabemos nosotros ahí cómo Él pasó esos 40 días, no se define esos días del Señor en la palabra, pero sí sabemos que cuando Él salió de esos 40 días fue tentado por Satanás. Fíjese, ahí el mejor ejemplo, ¿no?, que para mí quedó plasmado para nosotros. Cuando Él sale del ayuno fue tentado por Satanás. ¿Cómo lo venció Él? Por medio de la palabra, que Él conocía, porque dice que cuando Él tenía 12 años, se levantó en la sinagoga y enseñó a los maestros de la ley. Él conocía la palabra. No sabemos cómo, no sabemos si su madre lo instruyó, si José lo instruyó o él mismo buscó ese conocimiento de la palabra, pero él, cuando tuvo que vencer a Satanás, lo hizo por medio de la palabra. Cuando Satanás le dijo, di a estas piedras que se conviertan en pan, él le dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Y así, las 3 veces que fue tentado, en su alma, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. En su alma, en su cuerpo y en su espíritu fue tentado el Señor, ¿vio? Y él venció por medio de la palabra. Y después que él venció, fue atendido por los ángeles. Fíjese qué maravilloso, qué mejor ejemplo que andar en el Espíritu, andar en lo que la palabra de Dios dice. Como decía mi esposo, lamentablemente tenemos que decir, porque no nos alegramos, conocemos hermanos que fueron de mucho ayuno y de mucha oración, pero usted les hablaba de esta palabra y no la querían escuchar. Y cuántos fracasos hemos visto, muy triste en la vida de los hermanos. Y como decía mi esposo, ahí no se ve la eficacia del Evangelio, ¿vio? ¿Por qué? Porque se rechaza lo que la palabra de Dios dice. Hermano, usted que ama al Señor, ocúpese en conocer lo que la palabra de Dios dice, no para el impío solamente, para usted. Nosotros siempre decimos, ¿no? Hay un evangelio que es para el incrédulo. Es un mensaje de salvación, que le hacemos saber que Jesucristo murió en la cruz del Calvario para que Él pueda gozar de la vida, que Él se tiene que acercar a Jesús y recibirlo como el Señor y Salvador de su vida y tener un nuevo nacimiento, recibir al Señor, y Dios va a anotar su nombre en el libro de la vida. Pero hay un mensaje, hermanos, y este es el mensaje que se desconoce. Hay un mensaje para la iglesia del Señor, hermanos amados. Hay un mensaje que Dios le dio al apóstol Pablo para los creyentes, para el perfeccionamiento de los santos, para que los hermanos puedan saber lo que Dios hizo por ellos en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él obró salvación completa, no solamente la salvación del infierno, sino salvación completa. Por eso dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Siempre recalcamos esto. Nosotros creemos en la salvación eterna, creemos que hoy somos salvos, creemos que no vamos a ir al infierno porque hemos tenido un nuevo nacimiento, pero sí sabemos también por la palabra que si nosotros andamos conforme a la carne, vamos a recibir condenación, no condenación para ir al infierno, sino condenación de irnos antes de tiempo de esta tierra, de que Dios no complete su obra en nosotros, que no podamos ser la esposa en aquel día cuando el Señor venga a buscar a su iglesia. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, y aquellos que quedamos, dice, todavía acá seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos y seremos transformados. No vamos a conseguir ese arrebatamiento, hermano, vamos a tener pérdida eterna. Fíjese que ahí en el libro de Apocalipsis dice que había una multitud, dice, de ropas blancas, vestido, dice que el Señor enjugará
las lágrimas de los ojos de ellos. ¿Qué es lo que se lamentaban si estaban vestidos de ropas blancas? Dice que ellos habían sido sacados de la gran tribulación, creo que dice, ¿no? De la gran tribulación. ¿Por qué pasaron por la gran tribulación? Porque no se prepararon en este tiempo, en el tiempo que les tocó vivir, porque el Señor nos ha puesto en este tiempo en la iglesia para que nosotros nos preparemos, para que demos a conocer al mundo que el Señor viene por su iglesia, que le demos a conocer a este mundo que hay un Dios y ese Dios ha obrado salvación eterna para nosotros, pero no es por medio de las palabras que lo tenemos que hacer, hermanos, sino que es por medio de la manifestación de la vida de Dios a través de estos vasos de barro, que son templos del Espíritu Santo. Estos vasos de barro no es la carne que tiene que andar pecando en este mundo, que tiene que hacerse uno con el mundo, que tiene que ser una cosa en la iglesia y otra cosa en la calle, en la casa o en el colegio, en el trabajo. Es lamentable, hermano, pero hay hermanos y hermanos que a veces son siervos del Señor, entre comillas, que se proclaman siervos del Señor, pero su conducta cuando salen de la iglesia o cuando salen de la presencia de los hermanos es igual que la del mundo, hermanos amados. Lamentable, lamentable. Y nosotros estamos en este mundo no para avergonzar el nombre del Señor, sino para glorificar el nombre del Señor, como dice en su palabra ahí en el libro de Juan, en el capítulo 17, nosotros estamos para traerle honra al nombre del Señor, pero si nosotros no andamos en su palabra, si no andamos en el Espíritu, que es su palabra, ¿cómo vamos a glorificar el nombre del Señor? El ayuno y la oración es bueno en su debido lugar, pero si usted anda conforme a la carne, hermano, el ayuno y la oración que usted hace en la iglesia no le sirve de nada. No le sirve, porque lo que va a contar cuando el Señor venga a buscar a su iglesia o cuando usted parta de esta tierra y usted tenga que resucitar en aquel día, va a ser la manifestación de la vida de Dios que usted tuvo a través de este vaso de barro. Por eso es tan importante conocer el mensaje que es para la iglesia en este tiempo. Es bueno predicar al inconverso y hacer que ellos lleguen a los pies del Señor por medio de la palabra. Si no se hubiera predicado esa palabra, yo no estaría acá hoy. Un día escuché el mensaje de salvación y vine a los pies del Señor. Pero cuando vino la palabra que era para mí como creyente, la que me perfeccionaba, la que renovaba mi mente para que mi andar fuera distinto, yo la recibí, dije, Señor, yo quiero entender esta palabra, quiero conocerte, Señor, quiero amarte, porque cuando usted no hace daño a una persona, cuando usted la ama, cuando usted ama a una persona, hace todo para que esa persona pueda ser feliz. Y si usted no conoce al Señor, Pablo oró por los Efesios en el capítulo 1, versículo 17. Siempre recalco esta palabra porque para mí es muy importante. Pablo oró, dice que el amor de ellos era conocido en todo, por muchos, dice. La fe de ellos se divulgaba por todos lados, pero ellos no conocían al Señor. Entonces, en ellos mismos, Pablo oró, dice, para que puedan conocer, dice, para que los ojos de su entendimiento puedan ser abiertos, para que ellos pudieran conocer a Dios en ellos mismos, el poder de resurrección en ellos mismos. ¿Para qué necesitamos el poder de resurrección? Ese poder de resurrección fue el que Dios tuvo que usar para levantar a Jesucristo de entre los muertos. Al Señor Jesús de entre los muertos tuvo que usar el Padre ese poder. Ese poder, hermanos, es el que nosotros necesitamos acá para que la vida de Dios se manifieste a través de este vaso de barro. Pero eso no va a ocurrir si nosotros desconocemos su palabra y andamos en la carne. Gloria a Dios. La palabra en Filipenses capítulo 4, amor. Gracias, hermano. En el Filipenses 4, sí,
en el versículo 8 en adelante más. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Claro, entonces nosotros tenemos que llevar a la vida práctica esto que dice acá. Tenemos que llevarla a la vida práctica. Todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro. Como dice, como leyó mi esposa, lo que aprendiste, dice, y recibiste, y oíste. Y viste. Todo esto hay que llevarlo a la vida práctica. ¿Cómo hacemos eso? No, por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a ayudar a nosotros a llevar a la vida práctica la palabra, que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos enseña a nosotros todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, ¿no? Eso nos enseña la palabra de Dios, y especialmente la palabra de su gracia, la palabra que Dios le reveló al apóstol Pablo. Hermanos, no podemos decir que andamos en el Espíritu si desconocemos la palabra de Dios. No podemos. Orar y ayunar no es solamente vivir en el Espíritu. No. Hacer caridad no es andar solamente en el Espíritu. Porque muchos hacen caridad y no son cristianos, no son nacidos de nuevo. Muchos oran y ayunan y no son ni siquiera nacidos de nuevo. ¿Cómo sabemos que una persona es nacida de nuevo? Cuando esa persona lleva a la vida práctica la palabra de Dios. No, cuando manifiesta lo que la palabra de Dios enseña en su propia vida, lo manifiesta. Bueno, gloria al nombre del Señor. No trajimos ningún himnario. No lo trajimos. Gloria al nombre del Señor. Son -5 ya. Bueno, ¿puedo leer una palabra acá? Ayer nos compartía el hermano Nicolás esta palabra y dice: mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad. Fíjese qué maravilloso, ¿no? Mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Qué maravilloso, hermano. No queremos nosotros que usted se sienta atacado, ¿no? Queremos despertarlo. Dice, despiértate tú que duermes, dice, fíjese, la amonestación de Dios por medio del apóstol Pablo. Despiértate tú que duermes. Fíjese, ¿qué significa despertarse de los que duermen? Despertarse de entre los muertos. Este mundo está muerto en delitos y en pecado. Nosotros estábamos muertos en delitos y en pecado, pero el Señor nos despertó. Ahora hay algunos que duermen. ¿Quiénes son los que duermen? Aquellos que están vivos. ¿Quiénes están vivos? Los hijos de Dios. Ellos están vivos porque el Señor les ha dado vida por medio de su palabra, pero algunos están durmiendo entre aquellos que están muertos, entre el mundo, aquellos que han dejado la congregación porque no les ha gustado algo que pasó dentro de la congregación, aquellos que están fuera, que están durmiendo, dicen, yo estoy despierto porque leo mi Biblia, porque oro, porque tengo comunión con el Señor. Si tiene comunión con el Señor, tiene que estar dentro de la congregación, porque así dice la palabra de Dios, no dejando de congregarnos, dice, como algunos tienen por costumbre, así dice la palabra del Señor. Despiértate tú que duerme, usted que está quedado en el camino del Señor, que ha puesto los ojos en el fracaso de algún hermano, ponga los ojos en el Señor, en el autor y el consumador de la fe. Levántese de entre los muertos y venga y muéstrele a aquellos que no lo hacen cómo es vivir una vida conforme a la palabra del Señor. Cuesta mucho, no hemos alcanzado la perfección, como dice el apóstol Pablo, pero nos extendemos con la esperanza de poder lograrlo. Que el Señor bendiga, hermanos amados. No sé si mi esposa le saque todo el tiempo a mi esposa. No hay problema más. No es el último programa. Seguramente que va a haber mucho más programas para que nosotros sigamos predicando. El Señor le bendiga, hermanos. Nos estamos viendo el día viernes. Amén. Nuestro hermano Nicolás sigue ahora, ¿no? Hasta de 10 a 11. Y
si usted tiene alguna inquietud, si usted quiere conversar, un día alguien vino a nosotros y nos habló de este mensaje de la gracia, nos habló sobre que Dios había levantado un predicador, un apóstol y maestro para los gentiles, y nosotros no entendíamos nada, pero buscamos en oración y leyendo la palabra, y los ojos de nuestro entendimiento fueron abiertos, y pudimos conocer al Señor acá en nuestro interior. Entonces, hermanos amados, si usted ha escuchado esta palabra y el Espíritu Santo lo ha inquietado en su corazón, en su espíritu, y usted quiere compartir con nosotros, los invitamos a nuestro lugar de reunión, José Hernández 384, en Barrio El Tambo, y si no, tiene nuestro número de teléfono particular, 15-3167-5236. Puede escuchar todas las predicaciones de la radio y la de la congregación en La Última Trompeta, Pastor Ramón Encina. Ahí están todas las predicaciones. Lo invitamos a suscribirse gratuitamente, hermanos. Amén. Amén. Señor, te damos las gracias por esta Gracias, hora de Señor. radio. Amén. Que esta palabra, Señor, ha llegado a perforar el corazón, Amén, Señor, de los hermanos y las hermanas. Te rogamos, Padre, Padre, te pedimos por el programa de Nico, en el de nombre su esposa, poderoso de Jesucristo, que tú tu puedas amado usar tu Señor. palabra, tu Espíritu Santo en la vida Sí, de Padre ellos, de la gloria. para que puedan dar a conocer Amén, esta Señor. gracia maravillosa. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo